Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos. Welcome. Bienvenidos a el último estudio en la carta a los Hebreos. Estamos muy contentos porque el Señor nos permitió llegar hasta este día y fue un tiempo de mucha bendición para mí porque me permitió estudiar con más diligencia la palabra para poder compartirla con ustedes. Y a veces los que el Señor nos da la bendición de exponerla, pues recibimos doble bendición porque la podemos estudiar y compartir, y eso pues nos hace que quede más profundamente en nuestro corazón. Sin embargo, también es delicado porque también tenemos la responsabilidad de no decir algo que la Biblia no dice. Tenemos la responsabilidad de no también decir alguna herejía. Y por todo eso, pues también yo les pido perdón, hermanos, y perdón al Señor si en algún momento hemos fallado en acercarnos en algo, pues somos falibles. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es perfecta, lo que dice el Señor es perfecto. Somos los que hablamos, los que muchas veces fallamos, a veces en cómo nos acercamos a la palabra, a veces lo que decimos de la palabra y a veces también en nuestra forma de cómo nos acercamos a la palabra con nuestra vida. Nunca nada de esto es suficiente. Por eso es que siempre nos amparamos en la obra de Cristo, quien es el que nos limpia y hace la diferencia e intercede por nuestras faltas y por nuestros errores. Hermanos, 57 estudios desde el 16 de mayo del 23 hasta hoy, 18 de junio del 24. 57 estudios con 2 martes que no estuvimos por razones de fiestas de fin de año, y creo que solo esas 2. De ahí hemos estado todas acá, 57 estudios, gracias al Señor, Él es el que lo permite. Y vamos a terminar con la bendición y los saludos finales de la carta, que en esto, hermanos, hay enseñanza, como en toda palabra de la Biblia, hermanos, hasta en cómo se despide el escritor y qué dice de Dios, qué dice Jesús, qué dice de nosotros. Hay enseñanzas para nosotros. Así que pongamos atención a estas últimas palabras de los versículos del 20 al 25, y espero que el Señor pues permita que sigamos teniendo esto en nuestro corazón. Así que, por favor, únanse en oración, y también a los hermanos que ya nos ven en las redes sociales que puedan también unirse en oración. Así que oremos. Nuestro Dios, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias, Señor, por el gran privilegio que me has dado de estar con mis hermanos en este tiempo especial de estudiar la carta a los Hebreos. Ha sido una carta retadora, Señor, una carta que nos ha hablado mucho de ti, de quién eres, de lo que eres para nosotros, para el judío creyente y para nosotros también, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra con toda tranquilidad, con amor, con admiración y sobre todo con un deseo profundo de obedecerla, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona las cosas que hacemos, decimos y a veces en nuestra desobediencia, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes y nos permita ser cada día más como tú. En tus manos ponemos este estudio final. Gracias por los hermanos que están acá y por los que nos ven por Facebook Live. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Bueno, estimados hermanos, entonces, la recta final de la carta, dice el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, si quieren terminamos el 21 para no dejarlo ahí, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos viendo, hermanos, cómo se refiere el escritor y el Dios de paz. El Dios de paz es una expresión, hermanos, muy del apóstol Pablo, y yo no quiero ir a tomar muchas referencias, pero ustedes lo pueden ver en casa en Romanos 15:33 y en Filipenses 4:9. Pueden ustedes ver cómo el apóstol Pablo le llama de esa misma manera el Dios de paz. Es una expresión muy del apóstol Pablo. Para los que creemos que el escritor es el apóstol Pablo, estos últimos versículos son los más convincentes, aunque reconocemos que no concluyentes. El Dios de paz, el Dios de esa paz que en primer lugar acá se refiere a la paz que Dios hizo entre la humanidad y Él mismo. Porque nosotros estábamos en guerra contra Dios, hermanos, por nuestro pecado. Nosotros estamos en guerra contra Dios por nuestro pecado. Y por eso ese Dios de paz, hermanos, Él fue el que obró la paz a través de su Hijo Jesucristo. Y ese Dios es el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, hermanos, aquí se refiere al Padre como el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la resurrección de Cristo es una obra que el Espíritu Santo también se la atribuye a sí mismo. Si quieren, veamos en Romanos 8:11, porque estos son argumentos importantes. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu que mora en nosotros, hermanos, es ese espíritu que dice acá, levantó a Jesús de los muertos. Entonces el Padre resucitó a Jesús, Él lo levantó de los muertos, dice también Él. Y aquí vemos al Espíritu Santo diciendo que Él es el que levantó de los muertos. Pero no solo ahí, hermanos, está este enunciado para nuestros amigos testigos de Jehová que no creen en la deidad del Espíritu Santo como Dios, Espíritu. Pues aquí estamos viendo al Espíritu Santo levantando al Señor. Y por si fuera poco, también podemos ver allá en Juan 10, 17 y 18, la carta Juan 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, y aquí está hablando el Señor Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí Jesús dice, soy yo el que vuelve a tomar la vida. Por si hay un poquito de duda, lean el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo, hermanos, también Él se levantó de los muertos. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo la Trinidad al unísono, hermanos, trabaja en resucitar a Jesús. Así que bien podríamos nosotros decir, Dios se levantó de entre los muertos, porque Jesús se levantó de los muertos, el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos,
y el Padre levantó a Jesús entre los muertos. Y esto es algo que el escritor está dejando en claro. Ese Dios, ese Padre que hizo la paz con nosotros, que es el que levantó al Señor de los muertos, el gran pastor de las ovejas, y aquí se refiere a Jesús. El objeto aquí como el gran pastor de las ovejas es Jesucristo, y lo levantó por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas es una expresión mesiánica. Ustedes pueden verlo en Ezequiel 37:24, como al Mesías venidero se le llama el gran pastor de las ovejas. Estas expresiones a veces a la iglesia se nos van, pero para Israel era familiar. Para los principales receptores de la carta, que eran judíos mesiánicos, judíos creyentes, cuando el Señor dice, Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, a ellos les vienen pasajes como Ezequiel 37:24, en donde ellos esperan a Jesús, o sea, a su Mesías, que es el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Y dice, por la sangre del pacto eterno. ¿Pacto eterno, hermanos? Sí. La sangre del pacto eterno, hermanos, eterno porque estaba en el plan de Dios desde la eternidad. O sea, hermanos, no es de que Dios, algunos nos acusan a los que vemos la Biblia en dispensaciones diciendo, como no le salió a Dios su plan con los judíos, entonces el plan B es que Jesús muere. El plan B es que Jesús venga porque no había de otra, ¿verdad? No. Nunca tal cosa enseña la Escritura y nosotros por ende no podemos enseñar eso. Lo que la Escritura enseña, hermanos, es de que era un plan desde la eternidad, que en un momento, hermanos, Jesús iba a derramar su sangre por los pecados del mundo. Ahora, por supuesto, aunque la sangre de Jesucristo fue derramada en un momento dado, ese derramamiento de sangre ya tenía aplicación, hermanos, desde la dispensación de la ley, en donde los judíos, hermanos, para perdón de pecados, sacrificaban corderitos que simbolizaban lo que Jesús iba a hacer. Pero dice la misma carta a los hebreos, y eso lo vimos en nuestros estudios, que la sangre de esos animalitos no tenía ningún poder más que el símbolo que apuntaban a la sangre de Cristo. Así que podríamos decir, hermanos, que a estos de la ley se les perdonaba sus pecados al crédito, a los de la ley, al crédito. ¿Por qué? Porque ellos se les perdonó esperando que venía el Mesías a verdaderamente derramar su sangre. No como a nosotros, que el Señor Jesús, hermanos, ya pagó por sus pecados por adelantado. Por adelantado. Miren, hermanos, eso es maravilloso porque nos debe a nosotros no decir, bueno, como Jesús ya pagó mis pecados, yo puedo pecar lo que yo quiera, porque usted no valora y agradece el sacrificio de Cristo. Eso de pagar al crédito o pagar por adelantado podría ser motivo para que algunas personas digan, entonces así cualquiera. No, hermanos, es un regalo de Dios que el que no lo entiende, hermanos, el que no lo entiende, no lo valora. Yo creo que a ustedes les conté yo de que cuando yo era niño, mis papás me tenían cuenta en la tienda.
Era una cosa que mis amigos pues les daba envidia, de tal manera que a la hora del recreo yo podía ir a la tienda y pedir lo que yo quisiera, aunque no tuviera un centavo en la bolsa. Porque a fin de mes allá iba mi pobre papá a pagar la cuenta de la tienda. Pero miren, hermanos, aunque uno es niño, yo me daba cuenta de que para mis papás no era fácil. Y aunque así era, yo empecé a medirme, yo pedía algo normal, ¿verdad? No decía, ahora gaseosas y de todo, porque uno valora lo que el papá hace. Ahora, yo sé que pudo haber algún hijo por ahí, yo no me la quiero hacer de muy santo, pero algún hijo por ahí podría decir, mi papá paga, yo como y como y como y como y como. Y eso, hermanos, no lo haría hijo, menos hijo. Lo haría un hijo malagradecido, sí. Y eso es lo que no debemos ser nosotros si de verdad somos hijos del Señor. No debemos ser hijos malagradecidos. No porque el Señor ya pagó mi deuda, yo voy a vivir como me da la gana. No, porque el Señor ya pagó mi deuda, yo debo vivir una vida que le honre por su gran amor por mí. Y eso, hermanos, da testimonio que usted ha entendido quién es Él. Versículo 21 dice, os haga aptos por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, por la sangre del pacto eterno os haga aptos. La palabra hacer aptos, aptos es una palabra griega, la palabra katartisai. Katartisai significa equipar. Equipar. Hacer aptos quiere decir que Él da las herramientas, nos da las habilidades, todos los instrumentos, nos capacita. ¿Para qué? Para toda buena obra, así hacemos su voluntad. Dice la Nueva Versión Internacional, para toda clase de virtudes. El Señor nos equipa para toda clase de virtudes. Nos da las herramientas para hacer todo lo bueno, todo lo que es su voluntad, dice la Reina Valera, y está muy bien, porque eso es la voluntad de Dios, es lo virtuoso, lo bueno. Y aquí, hermanos, van a chocar ustedes contra el argumento teológico, por mucho el más difícil y confrontativo dentro de la iglesia evangélica. En este versículo van a chocar, hermanos, los dos argumentos. Yo no sé si ya se dieron cuenta o no están poniendo mucha atención acá, una gran contradicción que hay en lo que acabamos de leer. Acá hay una gran aparente contradicción. Se los voy a leer un poco más despacio a ver si lo logran ver. Pero esta es la gran contradicción por la cual el debate entre dispensacionalistas y los que son plenamente reformados, por ejemplo, o los que son arminianos y los que son calvinistas, exactamente. Ese es el gran choque de interpretación al fin de al cabo. ¿Quién es el que hace la obra? Y yo quiero que aquí lo vean, si usted ha tenido alguna vez dudas de qué es ser uno calvinista y qué es ser uno arminiano, pues aquí hay un versículo en el cual chocan las dos ideas, pero no chocan. Y lo vamos a explicar porque dice, os haga aptos a ustedes en toda buena obra para que hagáis. ¿Quiénes hagáis? Nosotros, ¿verdad? Ustedes, dice ahí el escritor. En otras palabras, ahí está diciendo que usted debe hacer las buenas obras. ¿Sí? ¿Están conmigo? Usted debe hacer las buenas obras.
Pero oigan qué dice la segunda parte. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Bueno, entonces aquí dice que es Dios el que hace en nosotros lo que es agradable a través de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué les van a decir a ustedes los calvinistas? Ya ven, es que es Él en vosotros el que hace las buenas obras por Jesucristo. O sea, no soy yo el que hace nada. Es Dios el que hace todo en mí. Yo soy el que hace todo en mí. O sea, Dios. Yo no soy prácticamente ni responsable. Es Dios el que hace las cosas en mí. Eso va a decir el calvinista. Realmente soy salvo incluso porque Dios me escogió y nada más. Pero va a venir el arminiano y va a decir, no viste bien la primera parte que dice que Él nos hace aptos para toda buena obra, para que la hagáis y ustedes hagan su voluntad. Realmente es toda una buena obra del humano. Usted lo tiene que hacer y es usted el responsable de hacerlo. Y usted es el único responsable de hacerlo. Es más, usted es salvo porque al fin usted encontró la verdad y usted se convirtió. Y ese es el gran debate. ¿Quién es el que es responsable realmente de la salvación? ¿Es Dios o es usted? Usted es salvo porque Dios puso eso en usted y hace buenas obras porque Dios puso eso en usted. ¿O usted es salvo porque usted al fin entendió y usted hace buenas obras porque usted se esfuerza en hacerlas? ¿Qué es usted, arminiano o calvinista? Miren, hermanos, este es un tema muy apasionante y no debería ser motivo para la gran separación que hay, pero está. Y hasta muy poco tiempo, para mí no era tanto problema hasta que empecé a ser atacado directamente por grupos calvinistas hasta el punto de decir que uno no es ni creyente. Si uno no cree exactamente como ellos dicen. ¿Cómo hemos creído en la Iglesia Centroamericana a través de los años? Es lo que les voy a decir. La gloria es para Jesucristo, por cierto, pero lo que nosotros podríamos llamar en inglés works in, works out. Works in and works out. En otras palabras, nosotros para el motivo de salvación, hermanos, no somos ni calvinistas ni arminianos. Nosotros creemos en lo que se llama el energismo. Energismo quiere decir que tanto es la voluntad del hombre como tanto la voluntad de Dios. Es que es tanto Dios convenciéndome, pero es tanto yo diciendo sí o diciendo no. Entonces no es decisión de Dios, es que hasta Dios decidió que esa voluntad final quedara en usted. Y esta no es una herejía, hermanos, porque usted pudo haber dicho no. Incluso en venir hoy aquí, que no quiero decir con esto que es una gran cosa venir aquí, pero es algo que usted desea hacer para el Señor. Usted quiso venir y posiblemente Dios también puso en su corazón un deseo de venir, pero usted dijo sí. Y eso se llama sinergismo. Energismo. Porque es tanto Dios como nosotros. Ahora, no es de que Dios solo no pueda. Él decidió no, y Él sabe si yo iba a decir que sí o no. Por eso desde la eternidad yo he sido predestinado. No porque Dios decidió caprichosamente, y perdonen la palabra, sino porque Él ya sabía que yo iba a decir que sí. Y Él ya sabe quién iba a decir que no. Y Él en su soberana voluntad así lo permitió, no porque Él no pueda decidir lo contrario. Y les he puesto ejemplos al respecto. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, cuando vimos de que cuando Jesús dice,
Jesús dice lo siguiente: nadie sabe el día y la hora de mi regreso. Nadie, ni el Hijo del Hombre, y ese es Él, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre en su soberana voluntad. Entonces alguien puede decir, o sea, Jesús no es Dios, pues, o sea, Él no lo sabe. Miren, hermanos, otra vez, no se asusten, no es que Dios no pueda a Jesús como Dios, es que Jesús, hermanos, decidió voluntariamente Él negarse algo para darle honor a su Padre y darnos ejemplo a nosotros. Recuerden brevemente, hermanos, mi sencillo ejemplo de la empresa, el empresario y su hijo, en donde el empresario ya le dijo a su hijo: todo es tuyo, mi hijo, todo, la empresa es tuya, mi hijo amado, no tienes nada que hacer. Y el hijo, aunque ya es dueño, dice: papá, yo quiero ganármela y demostrarte lo mucho que te amo, sobre todo para darle ejemplo a esos trabajadores que tenés ahí, para que vean que hasta yo, aunque soy dueño de todo, me someto a ti. Y él mismo no sabe el día que van a inaugurar tal obra y tal otra, no porque él no pueda ir con su papá decirle: papá, decime cuándo es, o ya él saberlo, sino porque él escogió someterse a esas reglas de la empresa para darle ejemplo a todos los trabajadores y decirles: miren, si hasta yo me someto, ¿cuánto más ustedes? Si hasta Jesús se somete al Padre, ¿cuánto más ustedes, que son simples trabajadores de la viña? En ese sentido, hermanos, Dios escogió darle al hombre libertad. Si no es así, no sería de nada la evangelización. ¿Para qué anuncia usted el evangelio si de todos modos el que va a ser salvo va a ser salvo? No lo haga, no hay necesidad. ¿Para qué le predica usted la palabra a alguien? Para convencerlo de que obedezca y animarlo a que se someta a Dios y le sirva, si de todos modos es Dios el que lo va a hacer en usted. O sea, no es Dios. Sí, Dios lo hace usted en eso, en su mensaje, en la palabra, le da energismo para que usted responda y lo haga o no lo haga. Y eso es donde hace la diferencia también, para que en el reino de los cielos no crea que usted va a tener la misma posición que el apóstol Pablo, no lo crea. O tal vez más, si uno está menospreciando a alguno de nosotros acá. Yo no creo, pero ni sentarme cerca, pero ni de acá, hermanos. Con el cual tristemente me siento más identificado. Me gustaría decir que me identifico más con David, pero no. Si uno se siente, yo me siento más identificado con Acab. Solo le pido al Señor no morir como él y tratar de buscarle mejor, pero hermanos, y no con esto le estoy diciendo Jezabel a mi esposa, ¿ok? para que no alguno vaya a decir: ajá, te sentís acá porque de plano tu esposa es Jezabel. No. Me refiero a lo terco, como Dios, hermanos, tenía una paciencia con Acab terrible. En mi forma de ver, Dios le tuvo una paciencia y al final de cuentas no entendió. Ojalá uno sí entienda. Pero les digo, hermanos, no tendría ningún sentido que usted se ponga a predicar, que usted se ponga a tratarlo, si todo depende exclusivamente de Dios. Y claro, hermanos, al final de todo sí depende de Dios, en el sentido de que yo no existiría si no es porque Dios también lo permitió, y no podría entender si no es porque Dios me dio el cerebro y porque, así como dice aquí, me equipó para que yo sí lo pueda hacer. Ahora, otra cosa es que yo use el equipo adecuadamente. Hay quienes Dios los equipó con mentes brillantes, pues la utilizan para robar. Son listísimos para robar. ¿Quién los cacha? A quienes Dios les dio una facilidad del habla, pero no predican, sino se dedican a ser políticos y a engañar gente. Y no digo que ser político todos sean malos, pero
muéstrenme una excepción, quiero verla con todo mi corazón. Pero yo les digo, hermanos, sean ustedes conscientes de que el energismo es la forma más sensata, en mi opinión, de entender estos conceptos. Ni arminiano, ni calvinista. Calvinista en el sentido de que, por supuesto, Dios es el que hace la salvación. Yo solo puedo apegarme a su misericordia, pero yo me tengo que apegar a su misericordia y creer que Él me salva. Usted puede decir, si usted no cree en Jesús como su Salvador, yo le invito hoy y le digo, crea en Jesús como su Salvador. Usted tiene que decir que sí, creer, pero puede muy bien decir no y no creer. Sí puede. Y Dios lo decidió. Dios decidió que usted tenga esa facultad. Y Él ya sabe qué va a decir usted al final de su vida. Dios ya lo sabe. Eso, en ese sentido, Dios tiene ya un destino preconcebido de todo lo que nosotros vamos a hacer. Así que cuando a mí me preguntan calvinista o arminiano, yo digo energismo. Energismo es Dios y yo. Porque yo tengo que decir sí o no. Yo tengo que obedecer o no obedecer. Si no, tendríamos que decir, como dijo mi familiar muy querido por mí, al quien yo quiero mucho, pero él me dijo un día, mira, me dijo, yo ya le entregué mi vida al Señor, dijo. Ya le dije, Dios mío, tuyo soy y tú haz conmigo lo que quieras. Así que de ahora en adelante, si yo hago algo bueno, ya sé que es Dios. Y si hago algo malo, ya sé que es Dios también el que lo permite y que Él quiere así. Hermanos, si somos honestos y verdaderos calvinistas, así se tiene que ver, porque no puede ser que Dios decide solo para lo bueno. También tendría, si Él decide porque Él es soberano, también decide para lo malo. Y esa es una contradicción en la concepción calvinista. O sea, Dios es responsable porque Él es el que decide finalmente, pero si la decisión mía fue mala, entonces ahí sí no es Dios, ahí sí no tiene Dios la autoridad. Noten, hermanos, de que esa teología no es bíblica. Pero no dicen que mía es la salvación. Sí, hermanos, Él la obró. Yo no obré mi salvación, yo solo tuve que decir sí, pero tuve que decir sí. Pude decir no. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. 57 estudios nos llevó a nosotros más o menos a entender esto. 13. ¿Cuántos de ustedes han recibido una carta que tiene 13 capítulos y 57 estudios para más o menos entender superficialmente? Porque aquí no vimos otro montón de cosas que se escapan de la pobre mente del expositor. Pero os he escrito brevemente. 57 estudios nos llevó a nosotros de más de 40 minutos cada estudio. Pero miren, hermanos, la palabra, les ruego, hermanos, que soportéis. La palabra soportar ahí es el griego anéxtese, que significa escribí brevemente. Porque el sentido de esto, hermanos, es soportar porque no quise hacer rodeos. No quise hablarles con rodeos, darle vuelta a las cosas. Tuve que hablarles muy directamente. Hermanos, les ruego que soporten porque les he escrito y por eso les escribo brevemente. Podríamos decir así, soportar, pues no estuve rodeando ni suavizando. Por la brevedad que tenía, tuve que hablarles al grano.
Él tenía mucho que decir y fue muy directo. No estuvo dándole vueltas a las cosas como hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros los guatemaltecos somos muy redundantes y muy damos vuelta a las cosas y le vamos a decir a un hermano que disculpe lo que está haciendo, está mal, y decir, mira hermanito, fíjate que te quiero contar que las cosas, mira, estoy muy contento con tu vida, y gracias al Señor por tu vida, vos de veras. Y fíjate vos de que, ay, me acuerdo lo bueno que has sido conmigo y los favorazos, aquellos y los otros. Pero fíjate vos ahí sin mucho molestarte, fíjate que, ¿será que me podés vos? Chame la mano vos, fíjate que tengo mi deuda y necesito que me pagues lo que debes. Cuando pudimos decir, hermano, mira, págame lo que me debes, por favor. Los guatemaltecos no hablamos así. Y tenemos que pedirle ahí, mira, será que disculpa, fíjate que, miren hermanos, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, dice, con el cual si viene pronto iré a veros. Solo aquí se avista que Timoteo estuvo preso, hermanos. No vemos en toda la escritura que Timoteo hubiera estado preso, más que acá. Ahora, no es muy claro si Timoteo iba, no sé si porque Timoteo no llegaba, va a ir pronto, o si no llega pronto, no irá. Pero lo que sí es claro es de que el escritor quería ir a ver a los hermanos. Y esa es la idea más también por la forma en que se refiere a Timoteo, que también nos hace pensar que es el apóstol Pablo el escritor. Claro, hermanos, está que, antes que se me olvide, en el versículo 22 está también de que, pues es escrito brevemente, la palabra escrito ahí es de donde nos viene la palabra epístola. Por eso le llamamos la epístola a los hebreos. La palabra escrito sí, es la palabra griega epistelo, que significa informar por escrito. ¿Qué es lo que hacemos con una carta, verdad? Por eso le llamamos nosotros cartas. Usted informa por escrito. Ahora, a mí me encanta ver cómo tiene, hermanos, presente a Timoteo, cómo tiene presente a los consiervos importantes, y el hermano Timoteo ya está libre, hermanos. ¿Cuántas veces no nos enteramos de penas que están pasando nuestros líderes espirituales y no les ponemos, hermanos, cosa que hacer? No le ponemos ni coco, ni pedimos a Dios por ellos, ni es noticia, ¿verdad? Bueno, con Noé tenemos esa comunicación. Noé, mire, ¿se acuerda? Y era que tal hermano, y que Luis Palau, no sé qué. Pues hermanos, tengamos en oración a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, a esos que están en eminencia. Hay pastores que se vuelven muy conocidos, por no usar la palabra famosos, y eso los vuelve más objeto de persecución por el enemigo, más deseo de ponerle trampa, más... Miren hermanos, oremos por ellos. Oremos hasta por nuestros líderes de escuela dominical, que también son importantes, aunque no sean tan conocidos. No se diga nuestros pastores. Por eso todavía dice, saludad a todos vuestros pastores. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y esa palabra de los de Italia los saludan es una de las que hace pensar que no es el apóstol Pablo, pero realmente los de Italia os saludan no significa que él estuviera en Italia en ese momento.
en ese tiempo no se le llamaba Italia a Roma, sino a todo lo alrededor. Si estaban en Roma, decían Roma. Si estaban en otro sector de la península itálica, ¿verdad? Ahí sí es Italia. Están en Italia, pero no estaban en Roma. Se cree aquí que era un grupo de creyentes que estaban cerca del escritor, pero eran de origen italiano. Es como que si estamos acá, ¿verdad? Y ahí veo que hay un hermano de Huehue, yo le digo, mire hermano de Huehue, aquí hay unos de Huehue y le mandan saludos, los huehuetecos le mandan saludos. Pues no estamos en Huehue, estamos en Nevaj, pero hay un grupo de huehuetecos aquí, o hay un grupo de quesaltecos, ¿verdad? Y uno ve o uno dice, mire, aquí les mandan saludos, y aquí hasta los quesaltecos les mandan saludos, o los chivos diríamos, ¿va? Miren, es una forma también, no necesariamente es que estuvieran en esa región. Y al final dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Una despedida, hermanos, muy al estilo del apóstol Pablo, también Tito 3:15 lo dice de esa misma manera, la gracia sea con todos vosotros. En los otros pasajes el amén está agregado, aquí sí está puesto. Tito 3:15, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén. La gracia, hermanos, sea con nosotros. ¿Cuál gracia? Ese regalo, hermanos. Ese regalo de que nos dio, nos da. Hermanos, ojalá les haya quedado claro que yo no dije que la salvación fuera por obras o que usted la obra. Usted tiene que decir sí o no. La obra la hizo Cristo. Usted no está obrando su salvación. Tampoco al estilo arminiano que se la tiene que ganar o la puede perder. No es algo que Cristo hizo. Pero la voluntad del humano estuvo decir sí o no. Esa es la voluntad del humano, decir sí o no. Pero la obra, el pagar por nuestros pecados, el haber muerto en nuestro lugar, hermanos, lo hizo Cristo. Usted no lo gana con algún mérito porque se apartó de tal pecado. Eso el Señor lo hace ya viviendo en usted, el Santo Espíritu. Le ayuda a que usted se aparte. La salvación, la obra, Cristo únicamente. Él es el dador de la salvación. No vayan a pensar que nosotros obramos la salvación o perdemos la salvación. Es una obra de Cristo. Pero lo que nosotros sí reconocemos es que tenemos que decir sí. Sí, Señor. Creo en ti. Porque alguien puede decir no. Como dijeron muchos a predicaciones del apóstol, por poco me persuades, Pablo. Pero no se persuadió. Pero no dijo sí. Yo sé, hermanos, que cuando nosotros tenemos que dar cuentas de nuestra fe, reconocemos que si no es por el Señor, tal vez yo ni creería, y es cierto, porque Él puso a la persona que nos habló, Él permitió que el Espíritu Santo nos convence del pecado, pero oigan, nos convence, nos dice que digamos sí, necesito del Salvador. Y esa es una obra que Cristo obró para nosotros gratuitamente. Cuando a usted le regalan un regalo, usted no dice que lo compró, que usted hizo un esfuerzo porque dijo que sí lo recibe. ¿O sí? Si yo le regalo al hermano pastor un presente, él no puede decir, yo hice una obra porque dije que sí. Él dijo gracias y la recibió, pero él pudo decir no. Y ese es el punto al que yo digo. Él pudo decir, no hermano, muchas gracias, mire, yo ya tengo muchas cosas, yo no necesito más, no me lo dé, gracias. Y ojalá eso aclare si por ahí quedó la duda de que yo me refería a que uno hace alguna obra. El choque calvinista arminiano, hermanos, para nosotros los centroamericanos es una cuestión de energismo, en donde Dios, hermanos, llega a nosotros y nosotros decimos sí. Amén. Con esto, hermanos, terminamos el último estudio a la carta a los Hebreos.
57 estudios, como les dije, gracias a Dios, desde el 17 de mayo del año pasado hasta el 18 de junio, con 2 martes que no estuvimos. Gracias, hermanos, por este privilegio que me dieron de compartir con ustedes. Quiero anunciarles, porque el hermano pastor y también a los que nos ven por las redes sociales, hermanos, los que nos ven por las redes sociales, y ustedes están invitados para el próximo martes, en donde el hermano pastor va a empezar una serie en el libro de Jonás. El libro de Jonás, el hermano pastor ya me autorizó contarles. El hermano pastor ha estado trabajando ya en varios meses preparando un estudio muy especial sobre la carta, el libro de Jonás. El libro de Jonás, hermanos, es un libro profundo, como hemos compartido algunos estudios juntos que hemos hecho, y es maravilloso. Hay unas figuras del Señor y que no me quiero adelantar porque Él nos va a dar con amplio detalle, así que les animo a que sigan congregándose. Vamos a terminar acá para los amigos que nos ven por las redes sociales, y luego vamos a darles unos anuncios a los que estamos acá presentes. Así que muchas gracias a los que se conectaron hoy, a don Gilberto Noriega, fuertes saludos a mi padre, a Loli Ruth Herrera Castillo también hasta Huehue, saludos a José Cedillo Paz, Dios te bendiga, hermano José. Cristian Mérida, Dios te bendiga, hermano Cristian, el Señor le bendiga. A mi tía Sarita Herrera también fuertes abrazos. A mi tía Mercedes Herrera Castillo, el Señor le bendiga. A Cristian Viatoro López. También saludos a Josué Guzmán. Cristino Viatoro López. Mercedes Herrera Castillo, ya la saludé. Juan Antonio Herrera Cabria, qué gusto saludarte, primo, Dios te bendiga. También a Edward Pérez, mucho gusto, don Edward, a ver cuándo nos da el gusto de que esté aquí con nosotros. Y también a Corin Noriega, qué gusto verte, prima, que el Señor te bendiga. Así que muchas gracias, los invitamos para el próximo estudio. Al finalizar de esto vamos a poner un link para los que quieran empezar a ver los estudios en YouTube. A partir del próximo martes vamos a estar poniendo los YouTubes en vivo para que puedan verlos allá también. Allá es un poco más fácil seguirlos y tenerlos archivados. Si a ustedes les gusta, les animamos. Vamos a darles el link. Vamos a permitir también de que, a pedirles por favor que se suscriban y le den seguir para que le den las notificaciones. Ahí hay que seleccionar una campanita que está ahí para que cuando haya un nuevo video le lleguen los estudios. Estamos subiendo también ahí los de Hebreos poco a poco porque tarda un poco en subir. Ahí sí que si usted está suscrito y pone la campanita le va a sonar cuando aparezca uno nuevo, por si usted quiere verlo, quiere volver a estudiarlo o quiere compartirlo. Es un poco más fácil también copiar el link de YouTube y compartirlo a alguien que ustedes quieran compartirlo. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga y muy buenas noches.